¿Qué tal están? La historia de la ciencia como disciplina académica no surge de manera repentina ni aislada, sino como resultado de un largo proceso de reflexión filosófica sobre la naturaleza del conocimiento científico, su desarrollo histórico y su relación con la cultura. Aunque la ciencia existe desde la antigüedad, la idea de estudiarla históricamente como un objeto autónomo y no solo como un conjunto de teorías actuales es relativamente reciente. Su consolidación se produce entre los siglos XVIII y XX en estrecha relación con la filosofía, la filología, la historia general y más tarde la sociología del conocimiento. En este sentido, hay que decir también que en el siglo XVIII, durante la Ilustración, aparece por primera vez una conciencia clara del carácter histórico del saber científico. Los ilustrados consideran la ciencia como el motor del progreso humano y comienzan a escribir historias generales del conocimiento que incluyen matemáticas, física, medicina y filosofía natural. Sin embargo, en esta etapa aún no existe una disciplina especializada llamada historia de la ciencia. Se trata más bien de relatos enciclopédicos o filosóficos del progreso del espíritu o de la razón humana. Uno de los antecedentes más importantes es D'Alembert, coeditor de la enciclopedia junto con Diderot, quien reflexiona sobre la evolución de los saberes y su clasificación racional. También Denis Diderot contribuye a esta visión enciclopédica del conocimiento, aunque sin una metodología histórica estricta. En este contexto, la ciencia es vista como parte del progreso racional de la humanidad, pero no como un objeto histórico en sentido técnico, se podría decir. Y durante el siglo XVIII también aparece una figura clave para la futura historia de la ciencia, William Whewell, 1794-1866, filósofo, científico e historiador británico. Aunque su obra se desarrolla principalmente en el siglo XIX, su formación ilustrada lo vincula con este periodo. Whewell es uno de los primeros en utilizar sistemáticamente el término scientis, científico, y en escribir historias detalladas de disciplinas como la astronomía y la física. Su obra Historia de las ciencias inductivas de 1837 es considerada uno de los primeros intentos sistemáticos de realizar historia de la ciencia como disciplina filosófica. Whewell no solo narra descubrimientos, sino que intenta identificar patrones conceptuales en el desarrollo del conocimiento científico, anticipando enfoques posteriores. En el siglo XIX, la historia de la ciencia comienza a consolidarse como un campo de estudio más definido. Este siglo es crucial porque la ciencia se profesionaliza y se institucionaliza en universidades, laboratorios y también academias científicas. Paralelamente, surge la necesidad de comprender su evolución histórica. En este contexto, la filosofía positivista de Augusto Comte, que murió en 1857, juega un papel fundamental. Comte no es historiador de la ciencia en sentido estricto, pero su curso de filosofía positiva propone una ley del desarrollo histórico del conocimiento humano en 3 etapas: teológica, metafísica y positiva. Aunque simplificada, esta visión impulsa la idea de que la ciencia tiene una historia estructurada y también progresiva. Comte también influye en la institucionalización de la sociología, que más adelante será clave para los estudios históricos de la ciencia. Su enfoque, sin embargo, es teleológico o finalista y lineal, lo que será criticado posteriormente por historiadores más rigurosos. Y también en la segunda mitad del siglo XIX aparece un precursor importante, Ernst Mach, que nació en 1838 y murió en 1916, físico y filósofo austríaco. Mach no solo contribuye a la física, sino que desarrolla una crítica histórica y filosófica de los conceptos científicos. Su obra, La mecánica en su desarrollo histórico crítico, analiza cómo los conceptos de masa, fuerza y espacio han evolucionado históricamente. Mach defiende que la ciencia debe basarse en la experiencia sensible y rechaza las entidades metafísicas innecesarias. Su enfoque histórico crítico influirá directamente en Einstein y en la filosofía del siglo XX. Otro autor relevante es Pierre Duhem, 1861-1916, físico y filósofo francés. Duhem es considerado uno de los verdaderos fundadores de la historia de la ciencia como disciplina moderna. Su obra, El sistema del mundo, es una monumental reconstrucción del desarrollo
de la cosmología medieval y moderna. Duhem demuestra que la ciencia medieval, especialmente en el mundo escolástico, fue mucho más rica y compleja de lo que se pensaba. Su trabajo rompe con la visión tradicional que situaba el nacimiento de la ciencia moderna exclusivamente en la revolución científica del siglo XVII. Además, introduce la idea de que las teorías científicas forman sistemas interconectados, lo que influirá en la filosofía posterior. A comienzos del siglo XX, la historia de la ciencia comienza a institucionalizarse como disciplina académica. En este proceso es fundamental la de George Sarton, 1884-1956, considerado el padre de la historia de la ciencia como campo profesional. Sarton funda la revista ISIS en 1912, que se convierte en uno de los principales órganos de difusión de la disciplina. Su proyecto era ambicioso: construir una historia universal de la ciencia basada en un enfoque sistemático, interdisciplinario y global. Sarton defendía que la historia de la ciencia debía ser una disciplina autónoma, con métodos propios y con una fuerte base documental. También Sarton introdujo una visión humanista de la ciencia, considerando que su historia era esencial para comprender la cultura humana en su conjunto. Aunque su enfoque tendía a enfatizar el progreso acumulativo del conocimiento científico, su contribución institucional fue realmente decisiva. En paralelo, otros historiadores de la ciencia comenzaron a desarrollar estudios más especializados. Alexandre Koyré, por ejemplo, que murió en 1964, es una figura clave en la transición hacia una historia de la ciencia más filosófica y conceptual. Koyré analiza la revolución científica del siglo XVII y sostiene que este periodo no fue simplemente un avance técnico, sino una transformación profunda de la estructura del pensamiento humano. Su tesis central es que la ciencia moderna surge cuando el universo cerrado y jerárquico de Aristóteles es reemplazado por un universo infinito y matemáticamente estructurado. Koyré enfatiza la dimensión conceptual y filosófica de los cambios científicos más que los aspectos empíricos. Otro autor fundamental es Herbert Butterfield, 1900-1979, quien critica las narrativas simplificadas del progreso científico. Butterfield introduce la idea de que la historia de la ciencia debe evitar el presentismo, es decir, la interpretación del pasado como un camino inevitable hacia el presente. Su obra sobre la revolución científica insiste en la complejidad histórica de los cambios científicos y en la necesidad también de comprenderlos en su propio contexto. En el siglo XX, la historia de la ciencia se diversifica aún más con la incorporación de nuevas perspectivas. Por ejemplo, está la de Thomas Kuhn, 1922-1996. Aunque filósofo de la ciencia, tiene un impacto decisivo en la historiografía científica. Su obra La estructura de las revoluciones científicas introduce el concepto de paradigma y transforma la manera de entender el desarrollo científico. Kuhn se basa en estudios históricos concretos para argumentar que la ciencia no progresa de forma lineal, sino mediante rupturas y cambios de marco conceptual. Su influencia es enorme, tanto en filosofía como en historia de la ciencia. También se le puede considerar sin duda un gran historiador de la ciencia. Otro autor relevante es Ludwig Fleck, 1896-1961, cuya obra fue redescubierta posteriormente. Fleck introduce la idea de estilos de pensamiento y comunidades de práctica científica, anticipando enfoques sociológicos del conocimiento. Su análisis de la sífilis como construcción histórica muestra cómo los hechos científicos dependen de contextos sociales y también cognitivos. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la historia de la ciencia se integra cada vez más con la sociología, la antropología y los estudios culturales. Autores como, por ejemplo, Stephen Sapin y Simon Schaffer analizan el nacimiento de la ciencia experimental desde una perspectiva social, mostrando que los hechos científicos no son simplemente descubiertos, sino construidos dentro de prácticas institucionales específicas. La disciplina también se expande hacia estudios de género, ciencia colonial y ciencia global, analizando cómo factores políticos, económicos y culturales influyen en la producción del conocimiento científico. En la actualidad,
La historia de la ciencia es un campo interdisciplinario consolidado que combina filosofía, historia, sociología y estudios culturales. Su objetivo ya no es solo narrar descubrimientos, sino comprender cómo se produce el conocimiento científico, cómo se valida, cómo cambia y cómo se inserta en la sociedad. En definitiva, la historia de la ciencia surge dentro del campo de la filosofía como una reflexión sobre el desarrollo del conocimiento humano, pero evoluciona hasta convertirse en una disciplina autónoma. Desde Whewell y Duen hasta Sarton, Coiré y Kuhn se construye un campo que transforma profundamente nuestra comprensión de la ciencia, no como un edificio fijo de verdades, sino como una actividad histórica, dinámica y profundamente humana también. La historia de la ciencia, por tanto, entendida desde la filosofía, no es simplemente el relato de descubrimientos acumulados, sino una reconstrucción crítica de cómo la humanidad ha construido distintas formas de racionalidad para comprender la realidad. En este sentido, la ciencia no es solo un conjunto de teorías, sino una actividad humana situada históricamente, atravesada también por cambios conceptuales, transformaciones metodológicas y revoluciones intelectuales que han redefinido continuamente lo que significa conocer. Desde sus orígenes, la reflexión sobre la naturaleza del conocimiento científico ha estado ligada a la filosofía. De hecho, durante gran parte de la Antigüedad y la Edad Media no existía una separación clara entre ciencia y filosofía, y esto conviene remarcarlo. Ambas formaban parte de un mismo esfuerzo por comprender el mundo. Solo en la modernidad se producirá una diferenciación progresiva entre disciplinas, aunque sin una ruptura absoluta. En el mundo antiguo, el surgimiento del pensamiento racional en Grecia representa un punto de inflexión decisivo. El paso del mito al logos no implica la desaparición de explicaciones míticas, sino la aparición de un nuevo tipo de discurso que busca causas naturales para los fenómenos. En este aspecto, los presocráticos intentaron, por ejemplo, identificar principios fundamentales, o el arjé, que explicara la totalidad de lo real: agua, aire, fuego, número, tierra o lo indeterminado. Este esfuerzo ya contiene una intuición científica, la idea de que la naturaleza es inteligible y ordenada. Y con Platón, el conocimiento se desplaza hacia un nivel más abstracto. El mundo sensible es considerado imperfecto y cambiante, mientras que el verdadero conocimiento reside en el ámbito de las ideas, en el mundo inteligible. Esta concepción influirá profundamente en la tradición filosófica posterior, especialmente en la idea de que la ciencia debe buscar lo universal y necesario. Sin embargo, es Aristóteles quien proporciona la primera gran sistematización del conocimiento empírico. Su obra abarca biología, física, lógica y metafísica, estableciendo un modelo de explicación basado en causas. Su enfoque teleológico, según el cual los fenómenos naturales tienen fines intrínsecos, dominará el pensamiento occidental durante siglos. Y durante la Edad Media, el conocimiento científico se integra en un marco teológico. Lejos de ser un periodo de simple estancamiento, se trata de una etapa de transmisión, comentario y expansión del saber antiguo. En el mundo islámico, figuras como Avicena y Averroes desarrollan y reinterpretan la obra aristotélica, mientras que en Europa las universidades comienzan a estructurar el conocimiento en torno a la escolástica. La naturaleza se concibe como creación divina y su estudio o investigación como una forma de comprender el orden impuesto por Dios. También hay que decir que el cambio decisivo se produce entre los siglos XVI y XVII con la llamada Revolución Científica. Este proceso implica no solo nuevos descubrimientos, sino también una transformación radical en la manera de producir conocimiento. Francis Bacon propone un método inductivo basado en la observación sistemática y también en la acumulación de datos empíricos. Galileo Galilei introduce la idea de que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, lo que supone una matematización del mundo físico. El experimento controlado se convierte también en una herramienta fundamental
Y en este contexto, la ciencia moderna comienza a separarse de la filosofía especulativa. René Descartes introduce el racionalismo, defendiendo que el conocimiento debe basarse en ideas claras y distintas, mientras que el empirismo británico, con autores como Locke, Berkeley y Hume, enfatiza la experiencia como fuente del conocimiento. Hume, en particular, plantea problemas profundos sobre la causalidad y la inducción, mostrando que muchas de nuestras inferencias científicas no tienen una justificación lógica estricta, sino que se basan en hábitos mentales. Isaac Newton representa también la síntesis de la revolución científica. Su obra establece un sistema mecánico del universo basado en leyes universales matemáticas. La física newtoniana ofrece un modelo determinista en el que en principio el estado del universo puede ser completamente descrito y predicho. Este modelo influirá profundamente en la filosofía posterior, generando una imagen del mundo como máquina ordenada y también predecible. Durante el siglo XVIII, la Ilustración extiende esta confianza en la razón y la ciencia como instrumentos de progreso. El conocimiento científico se asocia con la mejora social, política y moral. Sin embargo, también comienzan a surgir reflexiones críticas sobre sus fundamentos. Kant intenta resolver el problema planteado por Hume. ¿Cómo es posible el conocimiento científico si la experiencia por sí sola no garantiza necesidad universal? Y su respuesta consiste en afirmar que el sujeto aporta estructuras a priori que organizan la experiencia, haciendo posible la ciencia como conocimiento universal y también necesario. En el siglo XIX, la ciencia experimenta una expansión sin precedentes. La química se consolida como disciplina con Lavoisier, la biología se transforma con la teoría de la evolución de Darwin y la física se desarrolla en múltiples direcciones. Paralelamente, surge una reflexión filosófica más sistemática sobre la ciencia. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.400 vídeos. Hasta siempre.